Y quisiera hablarles hoy de Jesús y el remedio a la hipocresía. Vamos a leer Lucas capítulo 12, del 1 al 12. En esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien, las cosas que han dicho en las tinieblas serán oídas en la luz, y lo que han hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. Y les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 moneditas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Noten ahora, cuando miramos las Escrituras, creemos que la palabra de Dios tiene una inspiración plenaria. Creemos que todas las palabras que están aquí fueron inspiradas por Dios y tienen un propósito específico. Como ven en el capítulo 12, versículo 1, dice, en esto. Eso nos dice que lo que Jesús va a decir y lo que va a pasar ahí tiene que ver con algo que está sucediendo. El Señor Jesucristo está rodeado de miles de personas. Según ese versículo, dice, en esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros. Pero, ¿qué estaba pasando cuando se reunió esta multitud? Si ustedes se dan cuenta, antes de esto, mirando desde el capítulo 11, versículo 37, Jesús había acabado de hablar y había personas que lo admiraban. Y allí apareció un fariseo que, como veía a Jesús sobresalir entre la gente, él quería congraciarse con este que era famoso. No quería alabarlo, no quería adorarlo, sería simplemente conocer algo más y hasta con qué condenarle. Dice el versículo 37 que les rogó a Jesús que comiera con él. Jesús entró en su casa y el fariseo se asombró al ver que no se lavó las manos antes de comer. Y a partir de ese momento el Señor Jesucristo comenzó a hablarle a este hombre con el coraje y la integridad que lo caracterizaba. A pesar de que este hombre lo había invitado, de que era un hombre influyente, noten cómo inmediatamente habló a la conciencia y el corazón de él. Jesús le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa y del plato, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Inmediatamente le habló al corazón, la conciencia, él conocía. De paso, nosotros no podemos siempre hablar así, porque nosotros no podemos ver el corazón como Dios ve el corazón. El punto es que él, conociendo los hechos, habló a este hombre directamente. A partir de ese momento, él confronta a su anfitrión y los presentes. Miren el versículo 40, necios. Versículo 42, ay de ustedes fariseos. Versículo 43, ay de ustedes fariseos. Versículo 44, ay de ustedes. Versículo 46, ay de ustedes. Versículo 47, ay de ustedes. Versículo 52, ay de ustedes. ¿Y qué dice la Escritura en el versículo 53?
Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarlo mucho y a provocarlo a que hablara de muchas cosas, acechándolo para cazar algo de su boca. ¿Sabía Jesús que ellos iban a acecharlo y vendrían contra él? Pero aún así fue con integridad y como hombre los confrontó. Es la primera vez que yo vengo a esta iglesia, había oído hablar de ustedes y le doy gracias a Dios por estar aquí. Pero ¿qué pasaría y cómo se sentirían ustedes si yo comienzo a decirle a cada uno de ustedes literalmente, ay de usted, ay de usted, ay de usted, ay de ustedes todos, necios, hipócritas? El hermano John me dijo antes de que yo subiera aquí, me dijo, pastor, ¿este es su correo electrónico? Le digo, sí. Mire, le vamos a hacer una evaluación y se la vamos a mandar. Digo, nunca en mi vida había oído una cosa así. Entonces imagínense si me van a hacer una evaluación y yo comienzo diciéndole a ustedes, ay, hipócritas. Van a llamar esta noche al pastor Eddie y dice, miren, no lo vuelvo a invitar aquí a ese hombre, porque no vamos a retener a nadie en esta iglesia. El Señor Jesucristo lo hizo a pesar de que Él sabía que iba a perder el favor de esos hombres. Ahora noten, el versículo 1 del capítulo 12 habla de una multitud que lo seguía. Y cuando el Señor Jesucristo vio esa multitud, mientras un grupo lo rechazó y otro lo siguió en una multitud que se pisoteaban unos a otros, era para Él decir, ustedes ven ahora cómo soy reconocido aquí, pero Él no hizo eso. Él de una manera extraña se volvió hacia sus discípulos, la iglesia, y le dijo eso. Lean conmigo. Primeramente a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No sean hipócritas. Y usted dirá, oye, pero ¿qué relación tiene eso con todo esto? Se lo voy a decir ahora mismo. Ustedes y yo vivimos en un mundo donde estamos siempre ante una de dos posibilidades. Uno, ser condenados por los hombres o ser alabados por los hombres. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién le gusta aquí ser condenado por los hombres? A nadie. Por lo tanto, para que no me condenen, me voy a disfrazar de lo que yo creo que va a ganar el aplauso de esas personas. En otras palabras, me voy a convertir en un hipócrita para que no me condenen. Ok, por otro lado, ¿a quién no le gusta ser alabado aquí? Yo sé que las damas y los que trabajan aquí en Ecuador no es como en República Dominicana o Estados Unidos. Pero allá, si una hermana hace frijoles y ella para la comida de la iglesia prepara su menestra, ella espera mientras la va sirviendo que el que la prueba se vuelva donde ella y le diga, hermana, qué buena menestra. Si nadie se lo dice, dice, no me quedaron tan bien esta vez. Porque todos nosotros esperamos ser reconocidos y alabados por los hombres. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo consigo el aplauso de los hombres? Actuando de una manera que consiga la aprobación de los hombres. Y eso muchas veces puede ser hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Bueno, los hipócritas originalmente eran los actores. Un actor era una persona que de repente entraba al escenario con un maquillaje a representar un personaje que no era él o ella. Y entraba al escenario, actuaba representando algo que no era compatible con su alma, y actuaba y salía y seguía su vida normal. Eso eran los hipócritas, los actores. La palabra fue tomando otra connotación. De hecho, lo opuesto a la hipocresía es la sinceridad. Y alguien ha dicho que el maquillaje era como cera. Entonces, no ser hipócrita es lo mismo que ser sincero, sincera. Ahora bien, cuando yo no quiero que alguien se entere de algo de mí y me pueda rechazar o condenar, actúo con hipocresía. Hermano, ¿cómo le está yendo en su devocional?
Yo tengo 6 meses que no hago un devocional. Digo, maravillosamente bien. ¿Qué está leyendo usted? La Biblia. Es una mentira, es un acto de hipocresía. Pero si yo le digo al hermano que no estoy haciendo devocional, a lo mejor me van a llamar la atención, se lo van a decir al pastor, pierdo en puesto, cualquier cosa. O hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor en oración, perdóname porque he pecado contra ti? Todos los días. Yo todos los días me confieso y todos los días le pido a Dios que me perdone. A lo mejor es una mentira, pero yo no quiero que esa persona me condene y actúo con hipocresía. O por el contrario, cuando yo quiero ganar el favor de los hombres, actúo con hipocresía, simplemente haciendo algo que ellos esperan que yo haga y ser así alabado. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema tan serio de la hipocresía? Porque la hipocresía no es otra cosa que mentira. Ustedes saben que la Biblia dice que el diablo, cuando habla de sí, cuando dice voy a ser honesto, lo que habla es mentira. ¿Cómo se resuelve el problema de la hipocresía? Porque la hipocresía es literalmente mentira. Y esto no es algo que practican los impíos. Miren sus Biblias. Comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En otras palabras, hermanos, yo quiero ser honesto con ustedes y ustedes conmigo también. ¿Ustedes creen que los cristianos pueden actuar con hipocresía, sí o no? Porque si ustedes no creen eso, yo no voy a perder el tiempo. Yo estoy convencido de que toda persona en este lugar, de una manera u otra, es tentada a la hipocresía. Miren cómo los trato con respeto. Le dije, es tentado, no dije que practica la hipocresía. Porque yo sí sé que yo practico la hipocresía. Pero yo no se lo voy a decir a usted, sino que es tentado. Es más, la persona al lado suyo actúa con hipocresía. ¿Qué le parece así? ¿Está mejor? ¿Más lícito? Tranquilo. El que usted tiene sentado al lado, muchas veces es un hipócrita delante de Dios. Ya, tengo paz porque no se lo dije a usted, sino al que tiene al lado. Ahora noten, hermanos. Cuando usted ve lo que es la mentira, es lo opuesto a Dios, es lo opuesto a Cristo, que es la verdad. Y si ustedes ven al final de sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22, van a leer algo que probablemente les va a sorprender. Hablando de la condenación eterna, Apocalipsis 22, 15 dice, pero afuera quedarán los perros, vayan viendo la lista, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, incluyendo la hipocresía. No existe tal cosa como una mentira blanca o piadosa. Es mentira, y la hipocresía en cualquier grado es pecado. ¿Cómo nos libramos de la hipocresía? Eso es lo que Jesús va a tratar inmediatamente con sus discípulos. Volvamos a nuestro pasaje. Lo primero es que el Señor dice que la hipocresía es vana. Versículo 2. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. ¿Usted entiende lo que significa? No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Literalmente significa que todo se va a saber. Dios se encargará de revelarlo todo. Dígale al que usted tiene al lado, que es la persona a quien yo le hablaba hace un ratito, todo se va a saber. Hágame ese favor. Todo se va a saber. Dios está comprometido con eso. Y yo no sé cuál es su vida, cuál es su intimidad. Yo no sé nada de usted. Pero yo le aseguro en el nombre de Jesucristo que todo lo que usted ha hecho en secreto, en oscuridad, se va a saber para la gloria del Dios que todo lo ha visto. Dice Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Salmo 139 dice que las tinieblas resplandecen delante de Dios. Cuando alguien está en oscuridad que los hombres no ven, para Dios eso es como la plena luz del día. A Dios es que tenemos que dar cuenta y Él lo ve todo y Él dice, yo lo voy a sacar todo a la luz. Por lo tanto, yo quiero traerle una aplicación inmediata a su corazón. Si usted ha pecado, si usted tiene una vida en donde hay algún pecado oculto, arrepiéntete ahora y pídele a Cristo perdón. Ahora, antes de que sea tarde.
porque todo se va a saber. Dice él, no hay cosa encubierta que no haya de ser revelada, ni oculta que no haya de ser conocido. Ahora miren qué duro. Más bien, las cosas que han dicho en las tinieblas, que han dicho, serán oídas en la luz. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. No quiero dedicar más tiempo a esto, sino entrar a la manera en que Jesús dice que debemos enfrentar y superar la hipocresía. Versículo 4. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar y superar la hipocresía? Primero, temiéndole a Dios. Miren qué dice el versículo 4. Les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Pero yo les enseñaré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí les digo, a este teman. Vamos ahora a verlo con cuidado. La hipocresía es el resultado del temor a los hombres. El temor a que me rechacen o el temor a que no me alaben. Yo actúo con hipocresía para ganar el favor de los hombres, porque tengo miedo a la opinión de los hombres. Tengo miedo a la consecuencia de que los hombres sepan quién soy yo. Tengo miedo a que los hombres puedan venir contra mí y eso pueda resultar en algún daño. Jesús dice, no le tengan miedo a los hombres. Témanle a Dios. Porque lo más que los hombres pueden hacer es matar su cuerpo. Pero por la analogía de las Escrituras sabemos que ningún hombre puede tocar nuestro cuerpo sin el permiso, la voluntad soberana de nuestro buen Padre Celestial. Ellos pueden matar el cuerpo, pero nunca nos pueden tocar a menos que Dios no lo haya ordenado para su gloria y para nuestro bien. Amén. Ellos pueden matar el cuerpo, sí, pero solo si Dios quiere. De lo contrario, no nos pueden hacer nada. Entonces Jesús dice, ¿cómo se libra usted de la hipocresía? Tema a Dios. Él es el soberano que controla todas las cosas. Mire, no le tema a su jefe, no le tema al vecino, ni al policía, ni al presidente, ni a nadie. Témale a Dios y honre a Dios y espere en Dios. Hermanos, eso toma tiempo. Y requiere la gracia de Dios como la tuvo Juan el Bautista. Sabiendo que Herodes lo podía matar, pero Herodes lo oía de buena gana y Herodías en esa relación inmoral, este hombre fue honesto y con coraje, no le temió al que podía quitarle la cabeza. Y él le decía, óyeme bien, querido Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ay, pero ella me ama y somos dos y hacemos pareja y mi hermano es un abusador. Perfecto, pero no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No le teman a los hombres, témanle a Dios y honren a Dios. Ahora bien, durante mucho tiempo yo luché con el hecho de que Juan, habiéndole dicho lo que le dijo a Herodes, finalmente le arrancó la cabeza. Eso es impresionante. Y entonces, la Biblia no nos dice qué pudo haber pasado por la mente de Juan, pero yo me consolé con Esteban. Mientras apedreaban a Esteban, dice la Escritura, que él vio a la diestra del Padre al Hijo, y él encomendó al Hijo su corazón. Hermanos, miren, si los hombres nos van a arrancar la cabeza, nuestro Padre tendrá cuidado de nosotros para darnos la gracia suficiente para honrarle en vida y en muerte. Temamos a Dios y no a los hombres. Él es el Dios que tiene cuidado de nosotros. Y eso es lo próximo que Jesús dice. Léalo conmigo. Mire qué dice allá. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Entienda lo que significa. Aún las aves que son livianitas, que son intrascendentes, Dios tiene cuidado de ellas.
El doctor R.C. Sproul dijo una vez una expresión que se clavó en mi corazón para siempre. Él dijo, si hubiera una sola molécula rebelde en el universo, Dios no sería el que estaría gobernando. Nuestro Dios controla todas las cosas, insectos, bacterias, pajaritos y todos los hombres están en las manos de Dios. Hermanos, por eso dice la Escritura que somos más que vencedores. Nadie nos puede hacer nada sin el permiso de nuestro Padre Celestial, que controla todo, absolutamente todo. Pregúnteme si yo lo puedo entender. ¿Les respondo? No, pero yo lo creo, aunque yo no lo entienda. Cada vez que yo viajo, hermanos, una de las cosas que yo hago, ¿cómo se dice? Intencionalmente, es, según el avión va despegando, es buscar un ser humano desde el aire. Despegando y bajando, voy buscando a ver si veo un cuerpo caminando y nunca puedo ver a un hombre. Usted ve los carritos, usted ve todo, pero una persona no la ve por lo pequeñito. Y yo me pregunto, ¿cómo el Dios que gobierna los cielos de los cielos puede estar pendiente a la oración y a cada detalle de la vida de esos seres tan ínfimos? Hermanos, les doy mi respuesta favorita. Yo no sé, pero yo creo que mi Dios reina y tiene control de todas las cosas que acontecen en mi vida. Lo he visto y lo he visto en mi vida y en la vida de otros. Y eso es lo que Él dice en su palabra. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y por eso lo próximo que dice aquí la Escritura, yo no sé por qué me he encontrado con este texto tanto últimamente. Mire lo que dice ahí. Pues ni uno de ellos estará olvidado, pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Me he visto con ese texto tanto últimamente en mi vida. No sé por qué. Pero en el caso mío es una tarea fácil, ¿verdad? Dios tiene control de eso. Él sabía todo eso y Él tiene control hasta de algo que usted no tiene control. Usted no sabe cuántos cabellos tiene, pero Dios sí sabe. ¿No es eso maravilloso? No teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. ¿Cómo usted resuelve el problema de la hipocresía? Óigame bien, temiendo a Dios, honrando a Dios y no temiendo a los hombres. Dígale la verdad a los hombres, aunque lo condenen o no lo aprueben. Tema a Dios y no a los hombres. Cuando uno no teme a Dios y teme a los hombres, comienza el camino de Balaam, comienza el camino de la apostasía, comienza la mentira y se puede apartar no manteniendo una limpia conciencia. Segunda manera de enfrentar la hipocresía y superarla. Versículo 8. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo esto. Miren, teman a Dios y no a los hombres. En segundo lugar, confiésenme delante de los hombres. ¿Qué significa confesar a Cristo delante de los hombres? Amados míos, no es simplemente pronunciar con nuestros labios que conocemos a Cristo. Confesar a Cristo no es simplemente anunciar su nombre. Confesar a Cristo es proclamar la relación estrecha que hay entre Cristo y yo. Es decirle a los hombres, ese es mi Salvador, ese es mi justicia, ese es mi esperanza, y fuera de ti nada deseo. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la hipocresía? Se lo voy a explicar ahora mismo. Oye, ¿quién predicó el domingo en la noche allá? El pastor García. ¿Quién? Pero ese hombre es un orgulloso de adelante. Entonces me llaman después de la encuesta. Dice, pastor, pero usted es un hombre orgulloso. El hipócrita dice, bueno, ¿quién dijo eso? Hay que averiguar el corazón de esa persona, porque en la iglesia hay gente hablando, no. ¿Qué es confesar a Cristo? ¿Dijo que yo soy orgulloso?
Wow, gloria a Dios que no dijo nada, porque si supiera todos los pecados que yo tengo, entonces se alarmarían de mí. Cristo es mi justicia, no yo. Él es mi Salvador, no yo. Él murió por mis pecados. Tú no sabes lo pecador que soy yo. Y no te digo la lista para no hacerte daño. Eso es lo que decía Spurgeon, mi predicador favorito de ese tiempo. Cada vez que la gente hablaba mal de él y de su pecado, él dice, y eso que no saben el resto. Eso es confesar a Cristo. Cada vez que alguien venga y le diga a usted, óyeme, la verdad es que tú tienes que mejorar en tu forma de hablar. Ay, sí, ora por mí. Yo necesito tanto la gracia de Dios. Yo soy un desbocado de adelante. Hermano, se acabó el pleito ahí. Y eso es integridad. No hay que ser hipócrita. Confiésese. ¿Qué es usted? Un miserable pecador, una miserable pecadora. Porque si no lo fuera, no tiene parte con Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Escritura, mírense, ¿qué son ustedes? Nadie, sin nombre, sin referencia, para que la gloria esté solamente en Dios. Eso es lo que Pablo dice a los Corintios. Yo me sentía mal con mi nombre por mucho tiempo, José García. Eso es lo más común que el arroz blanco y que los frijoles. José García, eso es lo que más hay. Oye, pero yo sí doy gracias a Dios que yo no soy nadie. Porque Él es el que tiene que brillar. A Él solamente debe ser dada la gloria. Él es el que tiene que ser exaltado. Hermanos, yo ando por la calle y nadie me para a tirarse selfie. Los paparazzi no me persiguen a mí. Porque yo no soy nadie. Cristo es mi Salvador. Él es mi esperanza y mi gozo. Entonces no hay que ser hipócrita cuando hablamos del pecado. ¿Qué dice Pablo? Él vino a buscar y a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Estás tú listo y lista para salir al frente y decir, eso es lo que yo soy? Confiesa a Cristo y no seas hipócrita. Confiesa a Cristo. Admítelo. Eso es confesar a nuestro Salvador. Declarar que Él es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo y tuvo que morir en la cruz vergonzosa para limpiarnos de todos nuestros pecados. Me fascina lo que decía John Newton. John Newton fue un hombre cruel. Creció, tuvo una niñez muy difícil. Su papá, murió la mamá, el papá se casó con otra mujer, el papá andaba en los mares y él con esta mujer no tuvo la educación que tuvo con su mamá, que le enseñaba versículos. Y estando bien pequeñito, esta mujer comenzó a tratar con él y él subió muy amargado, sumamente amargado, al grado tal de que él también se metió en el negocio de los esclavos. Y su conducta era tan deplorable que a veces abusaba de las esclavas en el barco y los impíos se escandalizaban de la conducta de John Newton. Este hombre que escribió ese canto, Oh Gracia Admirable, ustedes lo conocen. Y cuando este hombre envejeció, él dijo, yo he perdido la memoria de tantas cosas, pero hay dos cosas que yo recuerdo. Dos cosas. Que Jesucristo es un gran Salvador y que yo soy un gran pecador. Oh, hermanos, que Dios nos conceda siempre recordar eso. Que si aquí hay que decir arrepiéntete, usted no mire para ningún otro lado ni le haga así al de al lado. Usted diga, eso es a mí que me lo está diciendo Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que usted no piense en ese hermano que es la oveja negra de su casa. Usted diga, esto soy yo. Él vino a buscarme a mí, a salvarme a mí de mis pecados. Y si no fuera por la gracia de Dios, yo fuera lo peor, como aquel siervo que saliendo de una predicación había un hombre tirado en el suelo borracho, había hecho sus necesidades sobre su cuerpo y le dijo al que le acompañaba, yo no soy ese hombre por la gracia de Dios que me ha frenado. Y yo te lo digo, tú no eres peor y tú no eres como cualquiera de esos allá afuera, porque la gracia de Dios ha sido contigo y te ha frenado. Confesemos a Cristo y no hay que ser hipócritas. Confesemos a Cristo. Temamos a Dios y confesemos a Cristo. Y en tercer lugar, mire lo tercero, y esto es maravilloso. ¿Qué predicador es Jesucristo? ¿Qué predicador? Versículo 10. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
¿Cuál es la tercera instrucción para librarnos de la hipocresía? No blasfemar contra el Espíritu Santo. Sobre esto se ha escrito mucho, hay mucho que se ha hablado, pero permítame ahora ilustrarle lo que el texto dice con el ejemplo de Pedro. Pedro, nos dice las Escrituras, que negó al Señor Jesucristo. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. En Mateo, capítulo 26, pueden buscar en sus Biblias si así lo desean, encontramos el registro de la negación de Pedro. Pedro niega al Señor Jesucristo. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo, pero él lo negó, diciendo: no sé lo que dices. Pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Y otra vez negó con juramento: yo no conozco al hombre. Está hablando ahí en contra de él. Versículo 73. Y poco después se acercaron los que estaban por allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Si su forma de hablar se parecía a la de ellos, comenzó a decir malas palabras y decir: no conozco a Jesús. Habló contra él. Pero aquí sucedió algo entonces. Versículo 75. Enseguida cantó el gallo y Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué fue eso ahí? ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu de Dios vino sobre él, le dio convicción de pecado y él se humilló y se arrepintió. Blasfemar contra el Espíritu, mire lo que es. Cuando el Espíritu me convence de pecado, habla a mi conciencia iluminada por la palabra de Dios, y yo le digo: no, estoy blasfemando, rechazando esa gracia de Dios a través de su Espíritu. Ahora usted me puede decir: hay una doctrina clave que es la gracia irresistible de Dios, y dice Pablo que ¿quién puede resistir a Dios? Y yo le voy a decir que nadie. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, pastor? Porque estoy confundido. Les respondo en las palabras de Spurgeon: en este pescado hay una espina y yo no me la voy a comer. La Biblia enfatiza la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Usted no puede decir: oh, si Dios quiere, Él me va a sacudir, me va a mandar un pez para que me trague y me vomite donde quiera. No, 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 no. Si el Espíritu de Dios te convence de pecado, tu deber es ahí mismo arrepentirte, pedir perdón y hacer lo que tienes que hacer. Y punto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente resistir esa convicción del Espíritu Santo en la conciencia. ¿Cuál es la idea entonces? Bueno, vamos a evitar la hipocresía cuando vivimos en el temor de Dios y no a los hombres, cuando confesamos a Cristo como el justo, el que merece toda gloria y honra, mi Salvador, y yo soy un pecador. Y 2, cuando yo vivo con una limpia conciencia iluminada por la palabra de Dios. No tengo nada que temer. Nada que temer. Vamos a traer una palabrita de aplicación y con esto estaremos despedidos con la ayuda de Dios. David es un gran ejemplo de el hombre que, temiendo a otros hombres, llegó a un extremo y que luego salió de ese extremo temiendo a Dios. La palabra de Dios nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 21, lo que David había vivido. En el capítulo 18, Saúl había tratado de matar a David con una lanza. En el capítulo 19, él da la orden de matarlo. En el capítulo 21, David finge estar loco y actúa como un hipócrita y trae una consecuencia de mucha desgracia. Si ustedes quieren, vean conmigo en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 22. Y dice la Escritura, específicamente en los versículos 18 y 19,
que el rey dijo a Doeg: vuélvete tú, arremete contra los sacerdotes. Doeg el edomita se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. ¿Saben lo que fue que llevó a esa masacre? La hipocresía de David. Y yo quiero hablar ahora a los padres presentes. A los padres presentes. ¿Saben qué necesitan ver tus hijos? No que tú eres una heroína o que tú eres un héroe que nunca ha pecado. Tus hijos necesitan ver que tienen un papá y una mamá pecadores, que necesitan la sangre de Jesucristo que los limpie de todo pecado y la gracia de Dios cada día. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste de corazón con tus hijos y sin dar detalles, pero admitiste tu pecado, tu maldad y la necesidad de la gracia de Dios? Y eso lo digo porque a veces nuestros hijos no conocen nuestra vida y actuamos con hipocresía delante de ellos, no abriendo nuestro corazón. Pero ellos saben que somos pecadores, de paso lo heredaron de nosotros, pero ¿cómo podemos tratar y enseñarles que hay un gran Salvador si no es a través de ese Salvador en nuestra propia vida? Es necesario que haya esa confianza en el hogar de los padres hacia los hijos para que los hijos la tengan con los padres. Es una desgracia, mis queridos hermanos, la cantidad de hijos que viven solos porque no tienen padres con quienes puedan abrir su corazón sin temor a que los padres los mate un infarto o reaccionen escandalizados al oír del pecado de sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tus hijos? Claramente, perdónenme. Pero también, amados míos, eso tiene que ver en la relación entre la pareja. La relación entre la pareja. A veces nosotros le ponemos barras tan altas de exigencia a nuestro cónyuge en un acto de hipocresía. Plenamente. David trajo esta gran desgracia por actuar con hipocresía. Pero es interesante como más adelante en el capítulo 23 David hace algo que no había hecho antes. Y en el versículo 2 se nos dice: David consultó al Señor. Y en el versículo 10 David volvió a Dios y dijo: Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir, etcétera, etcétera. Amados míos, entonces entiendan aquí: vivamos en el temor de Dios antes que el temor a los hombres. Eso significa que yo primero ando bien con Dios y después con los hombres. Bendigo a Dios porque esta mañana un hermano que fue a la iglesia donde estábamos, un hermano muy humilde, me dijo: yo quería venir a la predicación temprano, que me dijeron que era a las 10 de la mañana, pero también tenía que ir a visitar a mi mamá que estaba muy enferma. Y me debatía, ¿qué hago? Si voy a ver a mamá, me pierdo la predicación que quiero ver. Pero entiendo que tengo que ir a ver a mamá. ¿Qué creen que hizo, hermanos? Fue a ver a su mamá. Pero resulta que él estaba en un error. La predicación no era a las 10, sino a las 12. De manera que él llegó con media hora antes de que llegara el predicador y disfrutó las dos cosas, habiendo honrado a Dios primero. Honra a Dios y después a los hombres. Honra a Dios, la prioridad de los hombres. Sí, hermanos, que Dios nos conceda vivir honrándolo a Él y temiéndole a Él antes que a los hombres. Yo quiero terminar con un testimonio personal. Yo crecí dentro de la iglesia bautista, un niño, y yo hablaba como cristiano. Me sentaba como cristiano. Caminaba como evangélico. Oraba como evangélico. Predicaba como evangélico y dirigía la adoración como evangélico. En conclusión, ¿qué era el muchacho? Era evangélico, ¿verdad? Todo daba evangélico. Sin embargo, hermanos queridos, al mismo tiempo tenía una doble vida. Mientras todo el mundo me tenía como un hermano evangélico, un líder en la iglesia, yo tenía una doble vida. Yo no mortificaba la carne con sus pasiones y deseos. Yo no sabía lo que era un andar diario con el Señor Jesucristo, en una buena, fresca comunión con Él. Yo era un hombre orgulloso. Yo me sentía mejor que todos los demás en la iglesia.
Yo no me sentía como el más pecador. Pues Dios en su misericordia así me dejó y llegué al ministerio pastoral en el año 1985. Pero un día, 5 años después, sentado bajo la predicación de otro hombre de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre mí y yo me vi verdaderamente donde estaba, en el mismo infierno. Y en una silla como esa donde ustedes están, comencé a llorar y a pedirle a Dios misericordia de mí. Me levanté de allí y fui a la iglesia. Después de hablar con mi madre y mi esposa con lágrimas y ellas admitir que habían cosas que no daban en mi vida. Cuando me paré delante de la iglesia donde tenía 5 años como pastor, le dije: hermanos, yo me acabo de convertir, glorias sean dadas a Dios. No, pastor, usted tiene muchos años, yo lo conozco y usted... Digo, nadie sabe más que yo aquí de mi propia vida. Ahora es que he nacido de nuevo. Y de paso, cuando niño me bautizaron en la iglesia católica, en la iglesia bautista cuando tenía 11 años. Y ahí dije, y entonces oigan ahora, como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado, entonces ahora es que yo me tengo que bautizar de verdad. Llamé a un pastor amigo mío y delante de mi congregación, entonces me bautizó. ¿Qué importa lo que diga la gente? Porque la gente como quiera dice. Yo tengo que temer a Dios y andar con una limpia conciencia. Hoy para su sola gloria le sirvo a Cristo y soy de Él. Amados míos, ¿a quién creen que engañan los hipócritas? ¿A quién? Bueno, engañan a los demás hombres, porque para todo el mundo en la iglesia usted es la 8ª maravilla del mundo. Pero ¿qué del Espíritu de Dios? Hay cosas que debes tú confesar delante de Dios esta noche. Hazlo. No salgas por esa puerta camino a la misma condenación. Sal por ahí lavado y lavada por la sangre de Cristo, temiendo a Dios, confesando a Cristo y respondiendo a la convicción del Espíritu Santo. Cristo es un gran Salvador. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.